Hola, ¿qué tal? Mi nombre es doctor José Alfredo Gómez Reyes y es un gusto estar con ustedes precisamente por que nos concurra el derecho de juicio de amparo. A mí me gusta muchísimo y pues bueno, empecemos esta materia tan interesante y pues con todas sus implicaciones que implican precisamente pues un reto para nosotros como abogados. En el temario se establece precisamente precisa y precisa esta materia que comencemos con el control constitucional. Y bueno, este control constitucional pues implica también muchas aristas y bueno, estas aristas yo las he pues dividido en primer momento que abordemos un tema fundamental que le da hoy día al juicio de amparo pues un nuevo enfoque, un nuevo reto también para los operadores del derecho y me refiero a la reforma constitucional de junio de 2011, pues en ella hubo diversas implicaciones en el derecho. En un primer momento, el reconocimiento expreso a los tratados internacionales, a la jurisprudencia internacional, y pues esta reforma, yo lo he considerado de esa manera, no la podemos ver alejada a la reforma en materia penal, para cuando tratemos el juicio de amparo indirecto y directo en esa materia, de junio también de 2008, y la reforma de juicio de amparo, a la ley de amparo de 2013. Precisamente yo he considerado que pues estas tres reformas eh, pues le dan un matiz muy importante al juicio de amparo porque nosotros tenemos que analizar las tres para poder llevar a cabo pues una defensa, una elaboración, una redacción pues de demandas de amparo si somos litigantes y también si estamos del lado del Poder Judicial de la Federación pues para su redacción y su dictado de sentencias. Las cuestiones previas en cuanto a la reforma de junio de 2011, pues hay temas bien interesantes y bien importantes que hay que resaltar. Uno de ellos, y vaya, creo que es bueno comenzar así con el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque precisamente ahí se establece no solo el reconocimiento expreso a los tratados internacionales, sino también a el reconocimiento de los organismos internacionales y lo que ello implica, como lo es la interpretación de los tratados internacionales que realizan estos organismos y que por lo tanto, pues así lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tanto en el Varios 912 como en la contradicción de tesis 293 y toda la jurisprudencia que posteriormente devino en ella. Y pues justamente esta jurisprudencia establece este reconocimiento y lo más importante, la obligatoriedad de los tratados internacionales y la interpretación de estos, es decir, la jurisprudencia internacional para el sistema jurídico mexicano. Este uno constitucional también contempla expresamente que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias pues están obligadas a reconocer no solo los derechos humanos en la Constitución previamente establecidos, sino también los derechos humanos reconocidos a nivel internacional. Y de ahí la importancia, pues que esto implica tocar el tema, ¿no? Nosotros tenemos que tener bien claro que formamos parte de la Organización de Estados Americanos, que esta Organización de Estados Americanos, pues precisamente estos países se unen y firman un tratado internacional muy importante que se denomina Convención Americana de Derechos Humanos y que esta convención a su vez creó dos organismos internacionales hoy muy importantes como son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? La Comisión Interamericana, como nosotros sabemos, pues precisamente es el organismo encargado de la investigación a posibles violaciones a derechos humanos.
En el supuesto de que haya evidencia y que se demuestre que hubo violaciones a derechos humanos de cualquier persona, pues va a emitir recomendaciones. No entraré en debate de si estas recomendaciones son obligatorias o no, porque realmente son obligatorias. Tan es así, y vean la implicación que tiene no aceptar y no cumplir estas recomendaciones, pues implica directamente que el caso pase a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y las sentencias de la Corte Interamericana pues son obligatorias, como ya lo dije. La Suprema Corte de Justicia de la Nación así lo estableció en el Varios 912 y en la contradicción de tesis 293 del mismo año. Entonces, pues eso no está en discusión, y entonces es importante que nosotros entendamos que hoy, desde mi punto de vista, no podemos ver el juicio de amparo de forma aislada a estos parámetros internacionales, porque hoy es una realidad que jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación y los propios ministros pues están dictando sus resoluciones, están resolviendo los asuntos desde la perspectiva precisamente de estos parámetros internacionales. Hoy ya no es novedoso ver en sus sentencias, en sus resoluciones, casos de la Corte Interamericana que son tomados como directamente referenciados para efectos de resolver. Hoy es una obligación, así lo establece, como ya lo cité, el 1 de nuestra Constitución y el artículo 133. Y sé que se estarán preguntando qué sucede con esta jurisprudencia que también establece que siempre y cuando estos tratados internacionales sean acordes con la Constitución. La verdad es que es un tema, pues vaya, sí es importante tomarlo en consideración, porque en efecto así se establece en la jurisprudencia de la Suprema Corte, que si los tratados internacionales no son acordes con si los tratados no son acordes con la Constitución, pues prevalecerá la Constitución, lo que nosotros ya conocemos precisamente como supremacía constitucional. Y vaya, aquí tomar y hacer referencia nuevamente a la pirámide de Kelsen, pues es una referencia también de mucha valía, ¿no? Pero lo más interesante, y de verdad así se los digo, me he dado la tarea no solo de escribir en artículos y en 2 de mis libros de autoría personal al respecto. Estas restricciones, la verdad es que son las menos. El mejor ejemplo de estas restricciones, que obviamente prohíben los tratados internacionales y su jurisprudencia, pues es el arraigo, ¿no? Es una restricción a derechos humanos establecida precisamente en la Constitución y que por lo tanto prevalecería. Pero afortunadamente, como solo es competencia de la Fiscalía General de la República, como abogado, pues me he dado y me he percatado que es una institución, una medida cautelar que está en desuso. Entonces, desde ese sentido, pues está pues ya superado el tema, ¿no? Sé que también se estarán preguntando, bueno, pero hay otras restricciones, como lo es precisamente que los altos clérigos o partes de estas iglesias con alto mando, pues puedan, o los propios militares, puedan formar parte de la administración como candidatos y posteriormente como servidores públicos. Sé que también se lo estarán preguntando, es una restricción. Lo cierto es también que el tratado internacional pues lo considera como una forma de discriminación, porque acuérdense ustedes que las categorías sospechosas pues implican no solamente la edad, el sexo, la ideología, sino también la ideología política, sino también la religiosa, como una categoría sospechosa. Luego entonces no podría ser tratado de forma diferente, no podría ser discriminado desde ese sentido, ¿no? Pero bueno, ahí creo que son al menos 2 restricciones que vale la pena pues mencionar como un tema de restricción constitucional que obviamente los tratados y la propia jurisprudencia pues prohíben, ¿no? Fuera de eso, yo los invito inclusive al análisis en este posgrado, a que pues en clase lo comentemos de si hay algunas otras restricciones. Fuera de eso, tenemos esta posibilidad de siempre buscar, bajo también así lo establece el 1 constitucional, pues la justicia más favorable a la persona humana, ¿no? Y eso implica pues que no importa que esta mayor protección
esté en tratados internacionales, en la Constitución, en las leyes o los reglamentos. El 1 constitucional es muy claro, sé que se ha interpretado pues de alguna manera en que siempre va a prevalecer la Constitución frente a lo demás. Lo cierto es que la propia Constitución establece que se debe de dar la justicia y la protección y la interpretación y la aplicación de la norma lo más favorable a la persona humana, ¿no? Esto es lo que conocemos como he dicho, principio pro persona, ¿no? Es muy importante que nosotros citemos aquí también como la primera clase, como el primer acercamiento con el control constitucional para nuestra materia del juicio de amparo, pues precisamente los tratados internacionales más relevantes, las cuestiones elementales que nosotros tenemos que conocer, pues insisto, para redactar una demanda de amparo, para dictar o proyectar una resolución en ese sentido, pues con todos estos parámetros que ya establecidos son obligatorios y que ustedes, estoy seguro, en su ámbito de trabajo, en su ámbito de desarrollo profesional, se han percatado que ya no es novedoso y es de ahí la importancia. Entonces, el control constitucional que se lleva a cabo precisamente en el sistema jurídico mexicano, pues es aquel que está dado para las autoridades del Poder Judicial de la Federación en ese orden que nosotros conocemos, ¿no? Si es un control constitucional a través de los juicios de amparo indirectos y directos en revisión, pues llevados a cabo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en pleno, pues esa jurisprudencia es totalmente vinculante, no solamente para el resto del organigrama, sino para todas las autoridades en el ámbito de sus competencias. Recordemos que abajo de la Suprema Corte están las dos salas, primera y segunda, por materia, y que esta jurisprudencia que emitan pues va a ser hacia abajo vinculante y obligatoria, insisto, para el Poder Judicial Federal y para todas las autoridades en el ámbito de sus competencias. Por debajo de ellas, y digo, permítanme ocupar estas expresiones por debajo para que se entienda este organigrama, pues precisamente están los plenos de circuito, que como ustedes bien saben, esa jurisprudencia es obligatoria y vinculante para las autoridades federales del Poder Judicial Federal en ese circuito, ¿sí? Lo mismo sucede un poco más abajo con los tribunales colegiados de circuito. Esa jurisprudencia es obligatoria para el circuito al que pertenecen. Recuerden ustedes, si estamos en el estado de Veracruz, si estamos en Jalapa, pues que nosotros nos encontramos dentro del séptimo circuito. Recuerden ustedes que por debajo de los tribunales colegiados, y permítanme esa referencia, materialmente el tribunal unitario, el titular es un magistrado de circuito, entonces es en jerarquía igual que un magistrado integrante de un tribunal colegiado de circuito. Solamente me permito hacer esta explicación de esa manera para que ustedes o nosotros todos lo entendamos de la mejor manera posible. Los tribunales unitarios, recuerden que tienen esa dualidad, también tanto funcionan como órgano de apelación como órgano de juicio de amparo en contra de otro tribunal unitario, ¿no? Por abajo de ellos están los jueces de distrito. Precisamente recordemos que hay juzgados de distrito mixtos, es decir, que van a conocer del juicio de amparo y de algunos procesos penales en algunos casos de todas las materias, ¿no? Recordemos que ya hay jueces de distrito especializados, como lo son los integrantes de los centros de justicia penal federal, donde pues son jueces especializados en materia penal, pues que exclusivamente van a resolver los procesos penales federales, ¿no? Y así. Entonces, este organigrama del Poder Judicial de la Federación, pues realiza en ese sentido el control constitucional, es decir, que todos los actos de autoridad no solo sean respetuosos del 14 y el 16, sino precisamente de todos los derechos humanos que implica tanto la Constitución como los tratados internacionales. Y de ahí la parte importante, que este control constitucional pues no se limita a ello. Recordemos que están obligados también a hacer control de convencionalidad, y este control de convencionalidad pues precisamente implica que el acto de autoridad no solamente sea legal,
no solo sea constitucional, sino que también precisamente sea acorde con los tratados internacionales, que es lo que conocemos como control de convencionalidad, ¿no? Y aquí lo más importante es que también entendamos y aprendamos que este control constitucional y convencional, pues no solamente se va a limitar a verificar que sea el acto de autoridad acorde con la Constitución, con las leyes, sino también con la jurisprudencia. Y eso es muy importante porque tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación emite jurisprudencia, como ya lo establecí, sino también la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que como ya establecí, somos parte de la Organización de Estados Americanos y que por lo tanto, y así lo reconoció, ya lo establecí, la Suprema Corte, estas sentencias que dicta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que para efectos técnicos es jurisprudencia, también es obligatoria para todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, ¿no? En ese sentido es muy importante que nosotros expliquemos aquí que este control de convencionalidad no es exclusivo del Poder Judicial Federal ni es exclusivo de jueces y magistrados. El control de convencionalidad, y así lo estableció la Corte Americana de Derechos Humanos en Valle Jaramillo, ¿sí? Posteriormente lo ha establecido en casos mexicanos como es Rosendo Radilla Pacheco, Valentina Rosendo Catú, Fernández Ortega, García y Flores contra el Estado mexicano, donde les ha dicho a los mexicanos, a sus autoridades, nosotros si bien hemos hablado de jueces que son los principalmente encargados de hacer el control de convencionalidad, pues no lo limitamos. Es una vez que se ha firmado y ratificado, firmado por el Ejecutivo, ratificado por el Senado, los tratados internacionales, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias son igualmente obligadas a respetar estos tratados internacionales, porque recordemos nosotros que la Corte Interamericana de Derechos Humanos pues no juzga personas, juzga al Estado mexicano, ¿no? De ahí que pues haya ya al menos 8 sentencias en contra de nuestro país y pues que bueno, nos han tenido que enseñar pues estas obligaciones a la mala porque pues perdemos casos y somos exhibidos, ¿no? Entonces pues como decía, la Corte no ha limitado el control de convencionalidad a las autoridades jurisdiccionales. Lo cierto es que este control lo debiera realizar pues todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, porque así lo dice precisamente el 1 constitucional y entonces pues es una cuestión que nosotros debemos de ver. Entonces si hiciéramos a pregunta expresa, entonces el control de constitucionalidad y control de convencionalidad lo deben de realizar todas las autoridades en el ámbito de sus competencias y la respuesta es sí. Y me podrían preguntar, oiga, y entonces también un legislador, también un director administrativo, también el ejecutivo tienen que hacer control de convencionalidad y la respuesta es sí. También tienen que hacer ese control de convencionalidad porque el 1 así lo establece, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias. Y entonces, si nosotros recordamos lo que dice el 14 y el 16, pues todas las autoridades están obligadas a motivar y a fundamentar. Y si el 1 dice, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias deberán respetar, promover y garantizar los derechos humanos, pues es una interpretación conforme, pues que definitivamente nos va a llevar a esa conclusión y pues así nosotros lo debemos de entender, ¿no? Y bueno, esto es el plano constitucional como control constitucional. Si nos vamos al ámbito internacional, los fundamentos principales que ustedes deben de conocer precisamente como fundamentos de los tratados internacionales que establezcan estas obligaciones, digámoslo de esa manera, pues es precisamente el 1, el 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, donde se establecen estas obligaciones, y el 26 y el 27 de la Convención de Viena para el Derecho de los Tratados. ¿Qué dicen estos tratados? Pues precisamente el 1 establece las obligaciones de respetar los derechos humanos. Y entonces dice, todas las partes, ¿sí? Todos los países partes de esta convención
deberán respetar los derechos humanos, ¿sí?, en ella contenidos y garantizar libre y pleno ejercicio. Y esto es muy importante porque a veces en esta obligación internacional de respetar, a veces se piensa o se cree que se limita a que pues haya una ley, a que la propia Constitución reconozca ese derecho humano, pero lo cierto es que no solo implica eso, sino que debe de garantizar el Estado, y esta es una de las segundas obligaciones, el libre y pleno ejercicio. En ese sentido, viene el 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que implica justamente que una vez que se firma y ratifican los tratados internacionales y estos no son acordes con los tratados, más bien, una vez que se firma y se ratifica un tratado internacional y nuestra constitución, las leyes, reglamentos, jurisprudencia, todo nuestro ordenamiento, hay algo que no se acorde con los tratados internacionales, en ese preciso momento, pues se tendría que adecuar, es lo que dice el 2 de la Convención Americana. Se tiene que adecuar la legislación interna para efectos de no incumplir con las obligaciones internacionales, ¿no? Y eso es muy importante porque muchas veces nosotros podemos ver juicios de amparo donde pues a veces nos limitamos a solo establecer lo que dice la Constitución, la ley, y nos olvidamos que, al menos en este momento, yo no estoy diciendo que sea lo ideal es que nuestro sistema jurídico pues mexicano nos dé esos alcances máximos de protección a derechos humanos. Lo cierto es que hoy el máximo estándar de protección a derechos humanos lo tenemos en los tratados internacionales y su jurisprudencia. Luego entonces, desde mi punto de vista, si hay una demanda de amparo que no cita tratados internacionales, que no cita la jurisprudencia internacional, pues va limitado en el alcance de ese derecho humano. ¿Qué es el juicio de amparo? Pues justamente el instrumento, ¿sí?, el mecanismo que tengo yo como mexicano para exigirle a las autoridades que respeten, garanticen mis derechos humanos. ¿Cuáles? Los de la Constitución y la de los tratados internacionales. Luego entonces, ¿qué es lo que yo considero? Que un amparo debe de tener fundamento constitucional, legal, de tratados internacionales, jurisprudencia local, jurisprudencia internacional, y yo siempre agrego un sexto que es la doctrina. Hay muchos temas actuales que pues no son tratados hasta este momento ni por la Corte Interamericana ni por la Suprema Corte, y sí, muchas veces ya lo tocaron o lo analizaron, lo desarrollaron los tratadistas, los autores. Entonces, finalmente en un juicio de amparo lo que tenemos que hacer pues es argumentar. ¿Y qué es argumentar? Dar razones lógicas y jurídicas para convencer. Si yo a un juez de distrito lo intento convencer y le pongo estos 6 elementos a mi concepto de violación, estoy seguro que hay muchas y altas posibilidades de que se me dé la razón. Porque hay algo muy importante. Dentro del Poder Judicial Federal, acuérdense ustedes que siempre deben de, al interior, he tenido la oportunidad de trabajar en juzgado de distrito, unitario, colegiado y colegiado auxiliar, y que siempre debemos de cuidar nosotros como servidores públicos que se cumplan 2 principios: congruencia y exhaustividad. ¿Qué es la congruencia? Que justamente yo responda, ¿sí?, el concepto de violación como lo dice el concepto de violación, lo que me está pidiendo el concepto de violación. Y la exhaustividad, ¿qué es? Pues justamente que le dé razones suficientes para decirle sí o no, y precisamente el por qué de esa decisión, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros ocupemos estas herramientas que se nos dan en el sistema jurídico mexicano, porque pues de ello implica que pueda yo lograr mi objetivo, que se me dé la razón, que convenza yo al juez de distrito, ¿no? Entonces, ¿qué podemos nosotros ocupar? Muchísimo. De las sentencias de la Corte Interamericana, de la materia que ustedes me digan, hay casos, ¿no? Entonces, si yo quiero desarrollar un caso
una demanda de amparo y la refuerzo con argumentos ya establecidos por la Corte Interamericana, que no solo son obligatorias, sino que además hace un desarrollo argumentativo muy padre, muy bien estructurado, pues digo, eso estaría excelente, ¿no? Y de verdad se los digo, hay casos, por ejemplo, si usted me dice, no, pues a mí me gustaría hacer un amparo en salud, ¿no? Pues ahí está Jiménez López contra Brasil, ¿no? Es un caso donde se habla sobre el derecho humano a la salud, obviamente en un caso específico, con circunstancias de modo, tiempo y lugar, con factores endógenos y exógenos muy concretos, pero bueno, finalmente antes de dar una resolución o una solución, la Corte Interamericana de Derechos Humanos pues da todo el estado del arte de lo que ha implicado el derecho a la salud, lo que son las obligaciones de respetar y de garantizar los derechos humanos, de adecuar la legislación interna, y entonces pues definitivamente vamos a ver un desarrollo argumentativo pues muy interesante y muy completo, ¿no? Si me dicen, oiga, yo soy penalista y pues a mí me interesa jurisprudencia sobre o de materia penal, pues ahí está García y Flores contra el Estado mexicano también, ¿no? Donde se desarrolla no solamente la prueba ilícita, lo que implica la tardanza en la puesta a disposición, lo que implica la tortura, lo que implica el derecho de defensa, lo que implica el recurso efectivo idóneo en el marco del 25 de la Convención Americana, y es una jurisprudencia que ayuda muchísimo en la materia penal. Si me dicen, oiga, es que yo me dedico a la materia familiar y pues a mí me interesa jurisprudencia para ocuparle mis amparos sobre materia familiar, pues ahí está precisamente el caso de la jueza chilena Atala Rifo contra Chile, donde se desarrolla este interés superior del menor, la convivencia, la guardia y custodia de los menores. Entonces, ahí está, y es una jurisprudencia bastante interesante que la podemos nosotros ocupar pues para robustecer nuestros amparos. Si me dicen, oiga, es que a mí me interesa la libertad de expresión, el acceso a la información, etcétera, pues ahí está La Última Tentación de Cristo, está Kimmel contra Argentina, donde se ha desarrollado pues estos casos. Y así podría yo continuar pues hablando sobre estas jurisprudencias, y pues bueno, ahí como ya lo dije, yo considero de todos los derechos humanos ya al menos un caso, y pues eso sería pues el ideal, que nosotros lo ocupemos en esta materia y en nuestra labor diaria, ¿no? Yo creo que todos, aunque no seamos litigantes, llevamos a cabo una función, todos estamos en el desarrollo profesional, y les aseguro que esta jurisprudencia ocupada directamente en los amparos pues les dará un buen sabor de boca y un buen desarrollo profesional, ¿no? En ese sentido, también es importante que citemos nosotros el 26 y el 27 de la Convención de Viena para el Derecho de los Tratados, para que ustedes vean que no es una cuestión que nosotros pues lo estemos ocupando esto pues como pues hay, si quieren hacerle caso o no, como se ocupaba antes los derechos humanos, ¿no? Hoy día, para hacer control constitucional tienes que hacer control convencional, entonces es así. Y el 27 de la Convención de Viena para el Derecho de los Tratados precisamente establece textualmente que no se podrá invocar legislación interna para incumplir las obligaciones internacionales. Entonces no nos podemos hacer en sede internacional los chistosos y decirle a las autoridades interamericanas, no, pues fíjate que yo lo estoy haciendo así porque mi constitución lo dice, ¿no? Y la constitución me lo permite. Porque nos escucharíamos como en su momento los nazis, en donde pues cuando lo sientan en el sillón de los acusados, ellos, el primer acto de defensa que dicen, lo que yo hice es constitucional, es legal en ese momento, porque tanto la Constitución como el Código Penal alemán permitían precisamente que las personas, al ser consideradas como una raza superior, pues pudieran pues privar de la vida arbitrariamente a otra, ¿no? Entonces creo que el hecho de seguir pensando en esos alcances de que si lo dice la Constitución, pues yo puedo hacer lo que quiera,
pues creo que no es por ahí, ¿no? Y precisamente ahí es donde surge el tratado internacional, el derecho internacional, pues en la peor condición del ser humano, donde se ha atentado contra su vida, contra su integridad, contra su libertad. Entonces, pues no podemos desconocer nosotros este derecho y pues por el contrario, creo que esto nos invita a que lo ocupemos, a que lo desarrollemos en nuestra labor y desarrollo profesional diario y pues estoy seguro, estoy convencido que definitivamente pues haremos mejor nuestro trabajo, ¿no? Desde ese sentido. Y bueno, si no nos basta este marco internacional, vuelvo a insistir porque es la pieza fundamental en esto del control constitucional, el uno de nuestra constitución, donde, como ya les dije, se establecen tres cosas muy importantes. Se reconoce los derechos humanos de la Constitución y de los tratados internacionales, el principio pro persona, que es precisamente darle lo más favorable a la persona humana, y precisamente el reconocimiento internacional sobre la base justamente de lo que se dice en el derecho internacional, ¿no? Y hoy, por ejemplo, se me viene a la mente para que vean cómo funciona esto, Castañeda Guzmán contra el Estado mexicano, donde si nosotros pudiéramos pensar, oiga, y un caso de la Corte Interamericana donde robustezca precisamente el 25 de la Convención Americana, que es el recurso idóneo y efectivo, y que nos ayude en nuestro sistema jurídico mexicano, pues Castañeda Guzmán contra México, ¿no? Ahí la Corte Americana fue muy clara, estableció precisamente que el no tener un recurso efectivo idóneo que me proteja de cualquier atentado contra mis derechos humanos, pues viola el 25 de la Convención Americana y por eso se juzga y se sentencia a México. Y pues bueno, pues afortunadamente por ese caso, hoy día el Tribunal Federal Electoral puede llevar a cabo control no solo constitucional, sino convencional, cuando en aquel contexto de Castañeda Guzmán solamente podía ser un control de legalidad, es decir, ver que el acto de autoridad que se le estaba reclamando a través del juicio de protección de los derechos políticos electorales estuviera en ese marco legal y pues no iba a haber mayor problema, ¿no? En ese sentido, pues bueno, espero haber introducido precisamente este control constitucional a la materia de juicio de amparo, introducido todas las implicaciones que hoy conlleva justamente el juicio de amparo indirecto y directo, y de verdad se los digo, yo creo que hoy, y así yo lo he denominado en mis artículos de investigación y en mis libros, obviamente robustecido con muchísimos autores, no es al 100% propio. Yo creo que hoy ya no hablamos de ese constitucionalismo pues que fuimos pues educados en las licenciaturas en Derecho hace mucho tiempo o poco, porque esto es muy reciente. Yo creo que hoy hablamos de neoconstitucionalismo, ¿no? Porque hoy, después de la reforma de junio de 2011, ya no solo hablamos de la Constitución, hoy estamos obligados a voltear al derecho internacional, a voltear precisamente a esos criterios que hasta hoy, como se los dije, es el criterio más amplio, más alto, y entonces pues hoy tenemos que tener, como dice Zagrebelsky, constituciones abiertas, es decir, que permitan que si mi constitución no me da esa máxima protección, pues sea el derecho internacional de los derechos humanos quien me lo dé, y mi constitución tiene que estar pues en esos parámetros convencida y que me lo permita, ¿no? Hoy afortunadamente con la reforma de junio de 2011, pues así se permite en el 1 constitucional, y pues creo que eso es fundamental, ¿no? Entonces espero haber al menos sembrado estos primeros temas muy importantes para que a lo largo de la clase los podamos mayormente desarrollar. Y pues bueno, yo jóvenes me reitero a la orden, y pues bueno, nos vemos la siguiente clase. Será un gusto volver a estar con ustedes para continuar con nuestra materia, que es el juicio de amparo. Muchísimas gracias y seguimos en contacto.